Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia aquí a este evento que hemos preparado para unirnos a las celebraciones del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hoy en Mafre tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Javier Román, que es pues, una persona muy relevante a nivel nacional en el campo de la oncología. Javier es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor con calificación cum laude y premio del doctorado por la Universidad de Bolonia, es especialista en Medicina Interna y especialista en Oncología Médica, tiene las dos especialidades. Y bueno, pues todo lo que se diga a nivel académico es poco, porque bueno, pues escucharle es una gozada. Tiene más de 150 artículos científicos en revistas tanto nacionales como internacionales con un nivel de impacto muy elevado. Ha participado en más de 40 ensayos clínicos en los que, bueno, pues con distintos grados de participación. Y bueno, pues en el mundo laboral, pues como oncólogo y como jefe de servicio de oncología médica en varios hospitales de Madrid. Actualmente es el jefe de servicio de oncología médica del Hospital de la Beata María Ana. Es presidente y patrono fundador de la Fundación Oncoayuda. Y bueno, pues aparte de todo esto, que es currículum, lo más importante del doctor Javier Román pues es su calidad humana, su cercanía, de la que cualquiera de sus pacientes, de los que pues a lo mejor tenemos algún paciente aquí, pues todos podrían hablarnos mucho más rato de lo que yo voy a quitaros ahora. Y también hay que reseñar su disponibilidad, que bueno, pues para con nosotros ha sido facilísimo organizar esto, ha puesto todas las facilidades del mundo, todo estaba bien. Y bueno, pues por eso te damos las gracias y bueno, pues estamos atentos a lo que nos vayas a contar ahora, Javier. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y gracias a Pablo por organizar este evento, que yo creo que es importante fundamentalmente porque la cultura de la prevención del cáncer hay que difundirla, ¿no? Yo creo que es muy importante. Del cáncer sobre todo se habla de los grandes hallazgos en investigación, porque impactan evidentemente la historia natural de la enfermedad, y eso, pues cómo no va a ser importante, ¿no? Pero yo creo que hay dos temas que son importantes, lo veremos a lo largo del día. La prevención, que es clave, ya veréis el impacto que podría tener si la cultura de la prevención se difundiera realmente y se llevase a la práctica, ¿no? Y luego hay otra parte que también es muy importante y que es menos llamativa que esos avances científicos notables en temas terapéuticos, y que es la atención a los largos supervivientes del cáncer, ¿no? Y yo creo que precisamente en un día como hoy, ¿no? En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, yo creo que es importante barrer un poco pues, todas estas cosas, ¿no? No todos son avances científicos y tratamientos que son importantísimos, sino que la prevención y la atención a los largos supervivientes es realmente, posiblemente, la asignatura pendiente que tienen las sociedades avanzadas. Realmente, yo a lo que más me dedico es a ver pacientes, ¿no? Es la mayor parte de mi día la dedico a eso y trato de compaginarlo, pues efectivamente, con la docencia, porque yo creo que es importante que los estudiantes de sexto de medicina pues vean la oncología desde la visión práctica de personas que ya estamos más cerca de pasar a la jubilación que de empezar la carrera profesional, pero también dedico una parte de mi tiempo a la Fundación Oncoayuda. La Fundación Oncoayuda hace una parte de lo que yo creo que hay que hacer con los pacientes que tienen cáncer o han tenido cáncer, y es colaborar a su bienestar global. Es decir, yo creo que hoy por hoy cualquier paciente que tenga cáncer puede ser bien atendido, tanto en el sector privado como en el sector público, desde el punto de vista científico. Yo creo que claramente sí. Sin embargo, hay una parte importante que es la atención psicosocial, ¿no? Que yo creo que esa está plenamente desatendida, ¿no?
porque las necesidades psicológicas de los pacientes con cáncer, que tienen un impacto muy importante, bueno, pues es algo que se considera como secundario, ¿no? Y yo creo que no puede ser secundario. Los pacientes no tienen cáncer, no tienen un diagnóstico, tienen un montón de cosas alrededor de ellos que hacen que, si están bien atendidos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, su adherencia a los tratamientos es mucho mayor y su supervivencia también, con lo cual se convierte en algo que es verdaderamente importante. Por lo tanto, desde Fundación Oncoayuda, básicamente lo que hacemos es difundir la cultura de la prevención, como estamos haciendo hoy, atender psicosocialmente a los pacientes con expertos en psico-oncología y, por supuesto, también atendemos la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Bien, ¿por qué es tan importante la prevención del cáncer? Bueno, pues porque ese objetivo del 70% de largos supervivientes todavía no lo hemos conseguido. Para que os hagáis una idea, la supervivencia a 5 años en los varones en España es del 55%, que está bien, más de la mitad de los varones que tienen cáncer consiguen sobrevivir más de 5 años, y más o menos un 61% de las mujeres. Pero un objetivo que creemos que es alcanzable es este 70%. Y en parte la prevención tiene un papel importante. Básicamente, y ya lo digo que es prácticamente común a todos los tumores y a la mama también, o a la mama sobre todo, cualquier diagnóstico que hagamos en tiempo adecuado posiblemente es un paciente salvado, y eso es parte de la prevención. La prevención, 2 pinceladas rápidas, aunque hay varios tipos de prevención, pero prevención primaria es todo aquello que hacemos para que la enfermedad no aparezca. Bien, pues es difícil, ya veremos, que no es sencillo en el cáncer de mama conseguir que no aparezca, pero también hay nichos donde podemos movernos. Y la prevención secundaria es la detección precoz, es adelantarnos en la historia natural de la enfermedad, de tal manera que si somos capaces de adelantarnos en la historia natural de la enfermedad, tenemos estadios más precoces, tratamientos más eficaces, mucha más supervivencia. Entonces, ese 70% posiblemente lo vamos a obtener en base a ser más precoces haciendo el diagnóstico. Entonces, la detección precoz, de la que luego hablaremos, es tremendamente importante. La prevención es algo muy eficaz, pero hay que organizarlo. La prevención no es, bueno, vamos a improvisarla, no. O sea, requiere organización, requiere medios, requiere financiación, porque para que la prevención sea importante, no a título individual, que evidentemente es más sencillo, ¿no? Y en entornos como el vuestro, donde tenéis servicios médicos de empresa que están volcados en el 360 de las personas, pues es mucho más sencillo. Pero ten en cuenta que una población global, pues la prevención no es tan sencilla. Hay que organizar una prevención para 48 millones de españoles. Eso no es nada sencillo. Y eso requiere mucho esfuerzo económico. Y de vez en cuando salen noticias, como la que salía el otro día, que la prevención del cáncer de pulmón no se ha demostrado eficaz. No, perdón, se ha demostrado eficaz. Lo que se ha demostrado es que es cara. Entonces, perdón, no confundamos los términos. O sea, eficaz, claro que es. Que se lo digan al que consigue salvarse gracias a que se ha hecho un TAC helicoidal preventivamente, aunque no tenía ningún síntoma, solo porque había sido fumador o está expuesto laboralmente a un determinado carcinógeno, ¿no? Pues evidentemente, claro que es eficaz. Lo que pasa es que es muy costosa. Por lo tanto, yo creo que es importante diferenciar lo que es eficaz de lo que es caro o no se puede asumir en una sociedad, y eso es parte de la prevención eficaz. Por lo tanto, yo sí creo que la prevención bien hecha es tremendamente coste efectiva, salva muchísimas vidas, y yo creo que es algo que tenemos que hacerlo de una forma pues adecuada. Bien. ¿Por qué el cáncer es tan importante? Realmente, bueno, yo creo que es muy importante por la magnitud que tiene. Fijaros que en el mundo hay 8.000 millones de personas en este momento, creciendo a toda velocidad, pero bueno, 8.000 ahora, ¿no? Y se hacen más de 18 millones de diagnósticos de cáncer al año. Pero fijaros en esa diapo, la proyección para el año 2040 es que aumenta a 28 millones. Bueno, ¿y ese disparo por qué? Bueno, en primer lugar, porque aumenta la población. En segundo lugar, porque envejece la población. Ya veremos que la edad es un factor de riesgo importante para el cáncer, ¿no? Y en tercer lugar, porque se hace más prevención secundaria, más detección precoz. Entonces, como nos adelantamos a la historia natural de la enfermedad, aparentemente el cáncer aumenta. Sí, la incidencia sí, el número de casos nuevos por año sí, pero afortunadamente cuando aumenta la incidencia por detección precoz, disminuye la mortalidad, con lo cual es fenomenal que aumente la incidencia. Bien. Por otra parte, si os fijáis en esta otra diapositiva, de esos 19 millones de diagnósticos en el mundo, el más frecuente, el que con más frecuencia se diagnostica, es el cáncer de mama. Por lo tanto,
claro que es importante el cáncer de mama. Y un día como hoy, de la prevención del cáncer de mama o de la lucha contra el cáncer de mama, pues es importante conocer que estamos hablando del tumor más frecuente del mundo, que afecta a 2,2 millones de nuevas personas al año, la inmensa mayoría mujeres, pero también algunos hombres, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, en España la foto es muy parecida. Esto es una tabla de los tumores en mujeres, porque como he dicho, el 99% de los tumores de mama se dan en mujeres. Fijaros que casi un tercio de estos tumores que aparecen en mujeres cada año son de mama. Más de 35.000 al año, son cifras que son realmente importantes, ¿verdad? Y si os fijáis en el número de fallecimientos por cáncer al año, pues claro, si solamente el cáncer fuese un diagnóstico, no, es un diagnóstico que desafortunadamente en ocasiones conlleva una mortalidad. Esa mortalidad a nivel mundial son 9,8 millones en el año 2020, últimas estadísticas que tenemos, que se proyectarán a 16 millones en el año 2040, pero es que en España son 112.000 muertes por cáncer cada año, que van a aumentar en el año 2040, y que ya es la primera causa de mortalidad en varones, después en mujeres es la segunda, después de las enfermedades cardiovasculares, pero en varones ya se ha dado la vuelta y ya el cáncer es la causa más frecuente de mortalidad en España. Entonces, como veis, de 60 millones de muertes que hay cada año, hemos dicho que casi 10 son producidas por el cáncer, lo cual es importante. Pero fijaros en esta gráfica que el cáncer de mama ya no ocupa los primeros lugares en mortalidad. La mortalidad, el killer de la oncología es el cáncer de pulmón, y el cáncer de mama ya está en quinto lugar. ¿Eso qué significa? Significa que se hace buena detección precoz, que se diagnostican estadios precoces y que tenemos muchos recursos para tratar el cáncer de mama, lo cual hace que sea una patología agradecida, ¿verdad? Y que, por supuesto, hay que seguir incentivando el diagnóstico precoz. Fijaros en estas gráficas, estas líneas más largas sería la incidencia y la línea roja sería la mortalidad. Fijaros que la mortalidad en cáncer de mama es pequeña comparado con, y sin embargo, si os vais a otro tipo de tumores, como puede ser el cáncer de pulmón, pues se cierra, se estrecha tremendamente esas dos cosas. Por lo tanto, cáncer de mama es un cáncer manejable, bastante manejable, pero con la condición de que lo hagamos rápidamente. Bien. En este caso, y vuelvo a insistir en los largos supervivientes, fijaros que hablábamos de 35.000 casos al año de cáncer de mama en España, pero personas que han tenido o tienen ahora activamente un cáncer de mama o lo han tenido, más de 500.000. Estamos hablando de grandes cifras. Es verdad que todos los tumores son casi 1.200.000 personas. Bien, esta es la parte que os decía al principio que en mi criterio está desatendida. Es decir, estas personas, algunas de ellas afortunadamente no tienen ninguna secuela, están perfectamente, pero eso no siempre es así, ¿eh? Por lo tanto, es un núcleo de población que requiere una atención especial. Bien, vamos a ver un segundo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a la aparición del cáncer de mama? Porque si conocemos lo que puede producir cáncer de mama, estamos en condiciones de intentarlo prevenir. Para ello, por lo tanto, vamos a hacer un repaso rápido a estos factores de riesgo. En primer lugar, la edad. Ya os había dicho antes que cuando la población envejece tiene más cáncer. Esta es una gráfica de cáncer en general, no de cáncer de mama, pero el cáncer de mama ya lo veréis luego, es exactamente igual. Fijaros cómo a partir de los 60 años se dispara la frecuencia tanto en hombres como en mujeres. Un poquito más en hombres, en los hombres de nuestras latitudes, ¿no? Por los factores de riesgo, etcétera, ¿no? Pero fijaros cómo a partir de los 60 esto influye. Por lo tanto, es un factor de riesgo la edad no prevenible, porque no me puedo quitar años, me puedo quitar años, pero los reales no me los puedo quitar. Por lo tanto, a partir de un determinado momento es importante estar más atentos porque el riesgo es mayor. Fijaros aquí, y ya esto es en caso de mujeres concretamente, si a lo largo de toda la vida la probabilidad de que una mujer tenga cáncer de mama es alta, 1 de cada 8, es una probabilidad alta, pero fijaros cómo si tú lo haces por segmento de edad, fijaros que el segmento de 70 años o más ya es 1 de cada 14. Según vas bajando la edad, esta proporción va bajando. De tal forma que en mujeres de menos de 50 años es 1 de cada 49. Sigue siendo alto, pero no es tan alto como cuando va aumentando la edad. ¿De acuerdo? Entonces, la edad es un factor de riesgo y, por lo tanto, pues bueno, a partir de una determinada edad hay que estar un poco más atentos, ¿vale? El ser mujer en cáncer de mama obviamente es un factor de riesgo, ¿eh? A pesar de
bueno, del impacto de los transgénero, ¿no? Realmente uno no puede cambiar realmente su sexo, con lo cual no es un factor prevenible. Por otra parte, la raza es otro factor no prevenible y la raza blanca, ¿no? Pues realmente tiene más riesgo que las afroamericanas o las asiáticas. Y hay otra cosa que tampoco se puede cambiar, que es la estatura. Curiosamente, pues hay estudios epidemiológicos que demuestran que las mujeres muy altas, las que miden más de 1,75, pues tienen claramente más riesgo de desarrollar cáncer de mama cuando se comparan con aquellas que miden menos de 1,60. Tampoco es un riesgo prevenible, por ahora poco podemos rascar, pero bueno, ya iremos rascando. Factor de riesgo no prevenible, mujeres que han tenido lesiones benignas. Lesiones benignas de la mama, que han tenido varias biopsias por varias sospechas, pero lesiones que llamamos proliferativas. Bien, ese tipo de mujeres no es prevenible en el sentido de que no puedo evitar la aparición, pero sí puedo poner la lupa y estar un poco más atento y tratar de hacer el diagnóstico más precoz. Por lo tanto, mujeres que han tenido este tipo de lesiones deben de cuidar un poquito más la asiduidad con la que se hacen los chequeos, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con las mamas densas. Fijaros en la diapo de la izquierda, es una mama prácticamente transparente. La mama de la derecha es una mama que tiene más de un 75% de densidad blanca, ¿no? Bueno, estas mamas son mucho más difíciles de diagnosticar el cáncer de mama y por lo tanto hay que hacer exploraciones más cuidadosas, hay que complementarla con la ecografía, a veces con la resonancia. Entonces, mujeres que se sabe que tienen mamas densas, sabemos que es un factor de riesgo y que hay que vigilarlo. Posiblemente ahí se está confundiendo dos cosas. La dificultad diagnóstica, que hace que lo diagnostiquemos más tarde, ¿no? Con el propio aumento del riesgo de cáncer de mama. Bien. Otro riesgo no prevenible, la osteoporosis. Las mujeres que tienen más desarrollo de osteoporosis y más precoz, lo que están traduciendo probablemente es que las que tienen menos osteoporosis se están traduciendo que tienen más niveles de estrógenos endógenos. Se sabe que los estrógenos, que es característico de la mujer, cuanto más estrógenos endógenos, más riesgo de aparición de cáncer de mama del típico hormonal, el tipo hormonal, ¿no? Bien, pues evidentemente es un factor de riesgo que no es prevenible, aparentemente, ¿no? Porque, claro, los estrógenos endógenos, cuando los tienes muy altos, pues hombre, puedes hacer una castración quirúrgica, pero no es lo habitual, porque también tiene otros riesgos. Porque, por ejemplo, los estrógenos protegen también pues de la cardiopatía isquémica, ¿no? Del infarto de miocardio en las mujeres. De hecho, las mujeres empiezan a elevar su riesgo cardiovascular cuando empiezan a pasar de la menopausia, porque disminuye sus niveles de estrógenos. Por lo tanto, por ahí tampoco tenemos mucho margen de maniobra, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la terapia de reemplazo hormonal. Ahí sí tenemos un poco de margen. La terapia hormonal sustitutiva se hizo durante mucho tiempo de forma pues, bastante importante, muy amplia, en las mujeres que empezaban a tener un poco de síntomas de menopausia, sofocos, sequedad vaginal, sequedad cutánea, etc. Entonces, inmediatamente se les ponía un parche de estrógenos, ¿no? Bueno, hubo un estudio bastante importante que lo hicieron enfermeras británicas, más de 30.000, en las que un grupo se ponía sus parches y otro grupo no se los ponía. Bueno, pues efectivamente las que se ponían el parche tenían más riesgo de contraer cáncer de mama del tipo hormonal, entre otras cosas porque el baño de estrógenos se perpetuaba más en el tiempo, ¿no? En este momento un poco, a pesar de que ha habido mucha discrepancia, porque el tipo de terapia que se utilizó en ese estudio era un poco antigua, bueno, en este momento lo que se recomienda es, primero, ser un poco comedido a la hora de poner la terapia hormonal sustitutiva, solamente en casos verdaderamente importantes. Evidentemente, si una mujer tiene 100 sofocos al día y no puede dormir, pues evidentemente pues hay que hacer algo, ¿no? Pero a ser posible durante poco tiempo, ¿no? Y con fármacos que tengan menos riesgo de cáncer de mama. En general, no es aconsejable, salvo que sea importante, salvo que los síntomas sean importantes, ¿vale? Bien. Y lo mismo ocurre con la píldora. La píldora no dejan de ser también estrógenos, pero la píldora, que obviamente se toma en una edad más precoz, parece que aumenta un poquito el riesgo de cáncer de mama durante el tiempo que se está tomando y hasta 5 años más tarde, pero luego el riesgo cae. Con lo cual, bueno, los anticonceptivos orales no son un problema realmente para el cáncer de mama. Bien. Lo mismo ocurre cuando se abre el periodo hormonal de la mujer. Cuanto antes tenga la menarquia y más tarde la menopausia, obviamente el baño hormonal es mayor. Por lo tanto, eso es un factor de riesgo, pero de nuevo no podemos hacer mucho por ahí. Y también es un riesgo que podría ser modificable, aunque es muy complicado, ¿no? Y es que las mujeres cuando se quedan embarazadas más tarde tienen más riesgo. Problema de nuestra sociedad actual, que las mujeres no quieren tener hijos demasiado pronto, sobre todo cuando laboralmente están muy activas,
¿Por qué? Pues porque obviamente no existen condiciones objetivas pues para que puedan hacerlo sin ningún impacto laboral. Y por lo tanto van retrasando la edad de maternidad y eso es un factor de riesgo. Bien, lo que no es modificable, aunque en este momento ya están haciéndose algunas cosas a efecto de los embriones, ¿no? Es el riesgo genético, ¿no? Cuando ya has tenido un cáncer previo, ¿no? Pues realmente tienes un poco más de riesgo que una mujer normal. Pero bueno, también es verdad que las mujeres que han tenido un cáncer previo tienen un nivel de control exhaustivo, con lo cual posiblemente la detección precoz la hacemos muy pronto. Y la otra cuestión, que es un factor de riesgo no modificable para el que ya lo ha tenido, pero sí modificable porque ya se están haciendo bueno, pues embarazos con embriones modificados o seleccionados, mejor dicho, para evitar que tengan la mutación, son esas familias en las cuales ha habido familiares que han tenido cáncer de mama. Y aquí abriríamos como dos grandes grupos. Las mujeres que tienen o han tenido familiares con cáncer de mama y que tienen un mayor riesgo, pero no tienen mutaciones determinadas, y las que sí la tienen, ¿no? A pesar de no tener ninguna mutación, cuando un familiar en primer grado ha tenido cáncer de mama, ¿no? Hermanas o padres, ¿no? La probabilidad es casi el doble, ¿no? Que la mujer que no tiene ningún factor de riesgo, ¿no? Y si además ha tenido un familiar que lo ha tenido muy joven, ese riesgo aumenta más, ¿eh? Bien, eso no es modificable, pero de nuevo acordaros de la prevención secundaria, ¿no? Ahí la lupa la podemos poner un poquito más, con lo cual posiblemente seamos capaces de hacer detecciones muy precoces del tumor. Y por supuesto, las familias que tienen mutaciones de muchos tipos de genes y cada vez van saliendo más, ¿no? Sobre todo el BRCA1, BRCA2, que son los que más se han conocido por el caso Angelina Jolie, que prácticamente lo conoce todo el mundo, ¿no? Bueno, pues estos sí que tienen un riesgo muy alto de contraer cáncer de mama a lo largo de la vida, cáncer de mama, ovario y otros tumores, y ahí sí que la lupa hay que ponerla de inmediato. Y además cabe la posibilidad de hacer cirugías de reducción de riesgo, de la que luego comentamos algo. Bien. Otros factores que tienen que ver con el cáncer de mama. El tabaco, ¿no? Y alguien dirá, hombre, ya empezamos con el tabaco. Bueno, pues es que tenemos que seguir con el tabaco durante mucho tiempo, porque desafortunadamente sigue siendo la primera causa de cáncer evitable que tenemos, y no solo de cáncer, sino de muchas más enfermedades, y no solo de cáncer de mama, que también tiene relación, sino de muchos más cánceres. Fijaros, esto es un estudio muy curioso, bueno, no sé si se ve muy bien, pero os lo cuento un poco, ¿no? Es un estudio financiado por la fundación de Bill Gates y Melinda Gates, que sabéis que es la fundación más importante desde el punto de vista económico del mundo, ¿no? Y esto es un esfuerzo titánico, ¿no? Por hacer una correlación entre factores de riesgo y cáncer en todo el mundo. En más de 150 países han participado miles de médicos, ¿no? Y lo que han intentado es ver qué factores de riesgo contribuyen a la aparición del cáncer. Lo hicieron en el año 2010, lo repitieron en el año 2019 prácticamente con los mismos resultados. En primer lugar está el tabaco, el primer factor, tanto en mortalidad, en incidencia de cáncer y en años de discapacidad, que es también muy importante, ¿eh? Realmente dividían los riesgos en riesgos relacionados con la conducta, tabaco, alcohol, riesgos metabólicos, como por ejemplo la obesidad, y riesgos ambientales, ¿no? Como pueden ser la polución ambiental o el trabajar con asbestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros que tanto en el año 2010 como en el año 2019, tabaco, alcohol y obesidad eran las tres causas fundamentales de cáncer. Y esas sí son prevenibles, las tres son prevenibles. Fijaros, si quitásemos esas tres, en el mundo, 1/3 de los tumores no aparecerían nunca. Entonces, bueno, entonces ahora ya empiezo a ver que la prevención sí que es importante. Lo que pasa es difícil, pero si fuéramos capaces de evitar estas tres cuestiones, naturalmente que el cáncer se iría hacia abajo enormemente. Y todos estos factores contribuyen al 47% de los tumores. Y todas estas causas son evitables, por lo tanto, claro que la prevención tiene un lugar. Lo que pasa es que es muy difícil, porque hay que concienciar, hay que asumir que es una realidad y hay que dejar de fumar y hay que hacer muchas cosas. Bien, no puedo desaprovechar la oportunidad para hablar del tabaco. O sea, el tabaco es la primera causa de muerte y de sufrimiento evitable, ¿no? Relacionada con el cáncer y con otras enfermedades. ¿Y por qué es tan importante, no? Pues porque es una tormenta perfecta, como digo ahí, o sea, entre adicción y carcinógenos. El adictivo es la nicotina. La nicotina es una sustancia tremendamente adictiva, actúa arriba en el cerebro, ¿no? Los receptores nicotínicos, y excita lo que se llaman circuitos de recompensa. ¿Qué es un circuito de recompensa? Algo que está puesto por la naturaleza con una misión razonable. Por ejemplo, tú tienes hambre periódicamente,
porque si no comieras te morirías. Entonces, tu instinto de supervivencia está ayudado por el circuito de recompensa del hambre. Tengo un centro del hambre y un centro de la saciedad. Entonces, pues yo tengo hambre, como, me sacio y me quedo muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me vuelve a ocurrir otra vez dentro de unas horas, vuelvo otra vez a comer, ¿no? Bueno, pues ese tipo de mecanismo cerebral está también en el tabaco. De tal forma que cuanto más fumas, más aumentas tus receptores nicotínicos y cada vez piden más nicotina, porque hay que taparlos. Entonces, cuando ya has fumado, al cabo de un ratito, desaparece esa unión entre la nicotina y su receptor y te vuelve a poner el síndrome de abstinencia, al principio suave y luego más fuerte. Entonces, cuando fumas, te relajas. Entonces, ese círculo vicioso, completamente no virtuoso, ¿no?, es el que hace que la gente se enganche. Y eso lo saben bien las tabaqueras, que han conseguido modificar los componentes del tabaco para que aumente el nivel de nicotina. Bueno, han hecho muchísimas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto, han gastado millones y millones en publicidad para que todo el mundo, incluyendo niños, ¿no?, entre en el mundo del tabaco, y al final han conseguido un efecto espectacular. O sea, un responsable de marketing lo compraría ahora mismo, ¿no? O sea, 1.300 millones de clientes en todo el mundo, de los 8.000. Pero además hay otros 350 millones de usuarios de humo de segunda mano. No quieren fumar, pero fuma su marido, fuman en el trabajo, fuman donde sea. Fijaros que esto es una auténtica pandemia, 1.300 millones de personas, ¿verdad? Y, obviamente, las mujeres que fuman tienen más riesgo de cáncer de mama y en España siguen fumando el 24,5% de los mayores de 16 años, una cuarta parte, que es una barbaridad, son casi 9 millones de personas, ¿verdad? Entonces, fijaros que además se inicia el consumo muy pronto. Hay estadísticas, experimentos realmente hechos por las tabaqueras, donde se sabe que cuando tú fumas 25 cigarros, eres posiblemente un adicto para 30 años. Por tanto, las tabaqueras siempre han intentado que la gente más joven se meta en el mundo del tabaco. De hecho, no sé si os acordáis, ya se ha prohibido, afortunadamente en España, de los dibujos animados de Joe Camel, pues Joe Camel, el camellito, que iba a los niños y les contaba y fumaba el camello y tal, y los niños decían, pues lo normalizaban, era la normalización del tabaco. Entonces, pues igual que los actores famosos salían fumando en las películas y eso se normalizaba. Entonces, eso es lo normal. Entonces, claro, pues han trabajado muy bien para conseguir 1.300 millones de clientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues la verdad es que, bueno, eso es así y en este momento, afortunadamente, no han fumado nunca pues más de 18 millones de personas y esta curva azul, que son los exfumadores, afortunadamente ha aumentado y ha sobrepasado, se ha cruzado con la curva de fumadores activos, ¿vale? Pero fijaros que los fumadores diarios, ¿no?, 8.600.000 en España. De nuevo, un éxito del marketing, ¿no?, porque eso mueve dinero por un tubo. Porque mueve dinero para el Estado también, es la gran paradoja, ¿no? O sea, el Estado trata de ahorrar en sanidad, pero como se lleva en España el 79,3% de los impuestos del tabaco, pues parece que le cuesta trabajo el hacer de verdad campañas que sean vigorosas, ¿no? Lo más importante a nivel político, ¿no?, para intentar que no se fume mucho, es subir el precio. Cuando tú subes el precio, cae el consumo, clarísimamente, ¿no? Y en España todavía no estamos muy arriba, por eso vienen los aviones esos de los hooligans que van a Magaluf y se llevan 20 cartones de tabaco para allá, además que les llevan así en pinzas bien cocidos, ¿no?, hasta el avión, pero bueno, porque ganan dinero, porque si en Inglaterra luego lo pueden revender a 7 euros, pues bueno, pues mira, con 20 cartones pues se han pagado el viaje y se han dado unas fiestas, ¿no? Bueno, en definitiva, en el mundo sigue habiendo 8 millones, ¿no?, de vidas que se pierden por culpa del tabaco y por eso pues me ha parecido bueno, teniendo en cuenta que también influye en el cáncer de mama, pues perder unos minutos hablando de esto. El alcohol, la segunda causa prevenible que se conoce de cáncer, pero eso es científico, no es que es así, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo, en España, sabéis que recientemente, hace unos meses, se intentó poner unos banners, ¿no?, en las botellas, bueno, informando, igual que con el tabaco, y eso, por supuesto, no ha visto la luz, ¿no? En un país de turismo, de alcohol bueno y barato, que a todos nos encanta y tal, pues eso es muy difícil, pero a ver, centremos la parte científica, ¿no? O sea, esto es una realidad, ¿eh? El alcohol es la segunda causa evitable de cáncer que se conoce y produce muchos tipos de tumores, pero concretamente en España se asume que 2.100 casos de cáncer de mama de los 35.000, ¿no?, se deben al consumo de alcohol. Por lo tanto, es algo que es mucho menos conocido que el tabaco, pero ya lo veréis en los próximos tiempos como la cantidad de información que va a ir saliendo y al final, pues bueno, hace 20 años era impensable que el premio de Fórmula 1 no sea para Marlboro, ¿no? Y ahora ya sería impensable
que fuera Marlboro, ¿no? O Winston, ¿no? Pues el alcohol va a pasar lo mismo, ya lo veréis, pero porque es una realidad que genera pues, mucha enfermedad y muchos tumores también. La obesidad pues, es un tercer factor importante, muy difícil de combatir, muy difícil de combatir. Ya sabéis que, bueno, pues que muchas aseguradoras, cuando han intentado hacer estudios actuariales sobre el tema de, en fin, de la obesidad y de la respuesta a las dietas, etcétera, pues se sabe que, bueno, que la probabilidad de mantener un peso estable después de haberlo perdido es muy pequeña, por lo tanto es un problemón, es igual de problema que el tabaco o que el alcohol. Pero es una realidad que la obesidad es la tercera causa de cáncer prevenible, es una de las causas metabólicas y bueno, y efectivamente en España tenemos un problema tremendo con la obesidad, ¿no? Que en este momento en España debemos estar aproximadamente en el 20 y tantos % de obesos por personas mayores, ¿no? Y esto va hacia arriba, ¿no? Pero claramente, ¿no? En todos los países, ¿no? Entonces esta epidemia que cuesta mucho dinero en salud, ¿no? Y en sufrimiento y también en cáncer, ¿eh? Por lo tanto, realmente en España, con estas cifras que tenemos de cáncer de mama, sabemos que, bueno, que posiblemente una parte importante, sobre todo en mujeres posmenopáusicas obesas, que tienen tumores con receptores de estrógenos positivos, una causa importante es casi seguro la obesidad. Fijaros que se atribuyen en todo el mundo básicamente 110.000 casos de cáncer de mama producidos por la obesidad. Estos son correlaciones científicas bien probadas, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, fijaros que hemos pasado de ver muchas cosas que podíamos actuar poco a ver ya de momento 3 cosas muy importantes que afectan a mucha gente que sí que son claramente prevenibles, ¿eh? El tabaco, el alcohol y la obesidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo en cuenta que la obesidad va ligada muchas veces a la inactividad física, pues es importante conjugar ambas cosas, ¿eh? Es importante pues, comer de una forma razonable, la famosa dieta mediterránea, fundamentalmente vegetales, una actitud física lo más activa posible, ¿eh? Y tratar de mantener el peso a lo largo de la vida, que ya sé que es muy complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo así. Y lo mismo, el alcohol contribuye también a la obesidad por la carga calórica que tiene y por las sinergias que tiene con determinadas comidas. Todos sabemos que el alcohol te ayuda a comer un poquito más de determinadas cosas que al final contribuyen a la obesidad. Bien. La irradiación previa es otro de los factores de riesgo. Estamos hablando de irradiación no diagnóstica, no hacerte una radiografía o un escáner, ¿no? Estamos hablando de irradiación terapéutica, ¿eh? Esas personas que han tenido, por ejemplo, linfoma, con afectación del mediastino, ya ha habido que irradiarles, y lógicamente las mamas están en el campo de irradiación, ¿eh? Pues eso es así, y también se ha visto en supervivientes de bombas atómicas que eso claramente aumenta el riesgo, de tal manera que una persona que ha tenido irradiación torácica por otra enfermedad previa es una persona de alto riesgo para cáncer de mama y le hacemos resonancias incluso periódicamente. Bien, después de un repaso a los factores de riesgo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos hacer para reducir el riesgo? Pues como prevención primaria, para evitar que aparezca, tratar la tríada maldita, ¿eh? Tabaco, alcohol y obesidad. Realmente dice, bueno, esto ya me sonaba. Es verdad, pero fijaros en las cifras, o sea, seguimos hablando de unas cifras tremendas, ¿no? de tabaquismo en España, casi 9 millones, una cifra, por ejemplo, de alcohólicos en España, de más de 2 millones, ¿no? No digo bebedores sociales no alcohólicos, digo alcohólicos, digamos bebedores de menor porte, bueno, muchos más millones, ¿no? Y obesidad, pues ya habéis visto, ¿no? Un 25% de la población, con lo cual, aquí en esta tríada hay mucho trabajo, aquí hay partido, ¿eh? para tratar de mejorar un poquito la situación, ¿vale? Y por lo demás, ¿qué podríamos hacer? Habíamos visto esas mujeres que habían tenido lesiones proliferativas benignas, ¿eh? Bueno, pues ahí sí que podemos hacer quimioprofilaxis, podemos utilizar antiestrógenos y eso funciona, de tal forma que en este momento un pequeño porcentaje todavía de las mujeres que tratamos en un servicio de oncología es porque han tenido este tipo de lesiones y se pueden beneficiar de tratamientos durante un cierto tiempo. Eso claramente ha demostrado que disminuye el riesgo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no se ponen en marcha o la adherencia al tratamiento, como no he tenido realmente nada malo y me puede producir algún efecto secundario, pues no lo hago. Pero bueno, cabe esa opción. ¿Qué otra opción tenemos, por ejemplo, en las mujeres que tienen realmente mutaciones conocidas que sabemos que a lo largo de su vida van a tener un 90% de desarrollo de cáncer de mama? Pues está la cirugía preventiva, la cirugía de reducción de riesgo. No está indicada para nada de forma generalizada, no. Pero en mujeres que tienen mutaciones, la mastectomía bilateral o la oforectomía bilateral para el cáncer de ovario, pues es una posibilidad. Hay que incentivar la lactancia materna, que claramente es protectora
del cáncer de mama. Y la actividad física, que hemos dicho que también puede contribuir, igual que la pérdida de peso en mujeres posmenopáusicas. Dices, bueno, como prevención primaria, pues no me has dicho nada así muy brillante. Bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, pero cuidado, que hay partido, que hemos dicho que hay muchas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, ¿eh? Y en cuanto a lo que no está demostrado que tenga un valor, lo digo porque ahí también hay mucha literatura y se hace demasiado énfasis en cosas pues, que realmente nunca se han demostrado que tengan ningún valor, ¿no? Entonces, es verdad que es muy bueno hacer dieta mediterránea, eso por supuesto, porque sirve para no engordar, etcétera. Pero eso no significa que la dieta mediterránea disminuya el riesgo de cáncer de mama, no es así. Pero que es útil, sí es útil. La soja, no hay que tomar soja porque tiene fitoestrógenos y tal, no, pues no, puedes tomar toda la soja que quieras, ¿no? Que no hay absolutamente ninguna demostración de que eso sea así. Carne roja o carne procesada para el cáncer de mama, ninguna demostración. Sí hay demostración para el cáncer de colon, como sabéis, sobre todo para las carnes procesadas, ¿eh? Los Oscar Mayer y todas esas cosas que a veces hasta están buenas, ¿no? Pero que son auténticas porquerías, ¿no? Y que claramente están catalogadas por la Agencia Internacional contra el Cáncer de Lyon, de la OMS, como un carcinógeno importante, ¿no? La ingesta de fibra, pues es buenísima para evitar el cáncer de colon, pero no tiene ninguna relación con el cáncer de mama, igual que la leche o los lácteos. Bueno, hay toda una campaña en contra de la leche y de los lácteos porque dicen que aumenta el cáncer de mama, eso es auténticamente incierto, es decir, nadie lo ha demostrado nunca. La exposición a radiografías diagnósticas, ningún problema, no tienen ningún problema. El tomar calcio o vitamina D como protectores, no, hay que tomarlo cuando hay que tomarlo. O la propia infertilidad, tampoco está demostrado que sea un factor de riesgo del cáncer de mama. Bueno, esto ya lo conocéis, que son 12 formas de reducir en general el riesgo del cáncer y que están bien: no fumar, hogar sin humos, peso saludable, ejercicio físico, dieta saludable, evitar el alcohol, la exposición excesiva al sol, la seguridad laboral, que es muy importante, aunque en nuestro país afortunadamente ya cada vez hay menos riesgo, todavía es verdad que todo el bloque de carcinógenos industriales está todavía poco trabajado, hay todavía un cierto margen de mejora ahí, ¿no? Y evitar la exposición al radón, bueno, imagino que ya hablaremos en otro día, pero vamos, el radón es una irradiación que procede del suelo, ¿no? De la descomposición de minerales que generan finalmente energía radiactiva, que fundamentalmente afecta a las casas que están en la sierra, por ejemplo, en sitios donde hay mucho granito, ¿no? Y que en España, curiosamente, hay mínimo desarrollo del diagnóstico de esto. Es la principal causa de cáncer de pulmón en no fumadores, ¿eh? Y curiosamente en Estados Unidos tú te compras una casa y lo primero que pides es el certificado del radón. No, eso está más claro que el agua. Aquí todavía no. Pero bueno, si os metéis por internet veréis que efectivamente es un problema que en España está muy poco manejado, ¿no? Hay que promover la lactancia materna y, como os he dicho antes, hay que limitar el tratamiento hormonal sustitutivo de hormonas después de la menopausia. Hay que hacer vacunación, sobre todo el VPH, que es muy importante también, y los programas de cribado de los que vamos a hablar ahora, rápidamente. Prevención secundaria, el cribado, el screening, el diagnóstico precoz, el cáncer de mama. La estrategia de la autoexploración. Siempre se ha dicho que en mujeres premenopáusicas, siempre al cuarto o quinto día después de la menstruación, se palpa de la forma ordenada, alrededor de toda la mama, mejor en la ducha porque es más fácil de deslizar los dedos y tal. Bien, es una cosa muy barata, muy sencilla y muy útil. No ha demostrado nunca que disminuya la mortalidad, pero es barata y muchas mujeres vienen a nuestra consulta porque se han tocado algo. Ahora, si tú lo tocas de forma reiterada, pues es mucho mejor. Entonces, en mujeres premenopáusicas, siempre en una determinada fecha después de la regla, normalmente 5 días después, para evitar que la mama esté un poco más tensa y más difícil de explorar, y las mujeres posmenopáusicas en cualquier momento, todos los días uno. Pues hasta eso no tiene ninguna importancia y puede ayudar a hacer un diagnóstico precoz. Y el cribado de mama con mamografía, que es absolutamente imprescindible. En España, ¿qué dice la oficialidad? De 50 a 69 años y cada 2 años. ¿Esto debe ser así? Pues yo creo que no. Es decir, yo creo que no porque efectivamente los estudios que han demostrado el mayor impacto es en este segmento etario, entre 50 y 69 años. Pero eso no significa que no pueda haber ventajas en hacerlo antes o en hacerlo después. A mí me maravilla, por ejemplo, que en el Servicio Público de Salud, por ejemplo, a partir de los 70 años, pues ya no se hace mamografía. Pero sí hemos visto ahí que a partir de los 70 años es cuando es más frecuente. ¿Cómo que no se hacen? Pero ¿qué ha pasado? ¿No? Alguien no fue a clase ese día, ¿no? Es decir, el problema es que
Cuando tú tienes que hacer esto preventivamente, como hemos dicho antes, para muchos millones de personas, en este caso para, pues fíjate, somos 48 millones y la mitad sois mujeres, pues hay que hacer pues 20 y tantos millones de mamografías al año. Claro, pues es un lío y hay que organizarlo y, en fin, pues entonces empezamos a buscar a ver cómo hacemos para no hacerlo. No, o sea, realmente ya en Estados Unidos, por ejemplo, se está recomendando a los 35 años, no antes, pero los 35 años hacia adelante sí, y el hacerlo incluso anualmente a las mujeres más jóvenes es algo razonable. Es decir, a mí me parece que la mamografía es clave, disminuye claramente la mortalidad, es el mejor procedimiento para la detección precoz, habitualmente la mamografía acompañada de la ecografía, sobre todo en mujeres con las mamas muy densas, que es muy difícil de valorar. Pero esto hay que hacerlo sí o sí. Y esto es algo que yo creo que ya en España está calando, pero todavía hay unas bolsas de mujeres que no se hacen la mamografía periódica. Ya sé que seguro que estáis aquí sí, pero es muy importante, bueno, pues que esa cultura acabe de calar en toda la población. Por supuesto, el cribado no solamente del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, obviamente, cáncer de próstata está muy debatido, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tú le explicas muy bien a un paciente, sobre todo que tiene algún factor de riesgo, que se haga cribado de cáncer de próstata y se pacta claramente los riesgos que puede haber también de falsos positivos, etcétera, se debe de hacer. Cáncer de colon, obviamente, ¿no? En población de riesgo normal, que no tiene un riesgo familiar alto, por detrás de los 50 años hay que hacerlo, ¿no? Y el cáncer de pulmón, pues evidentemente, sobre todo en fumadores, personas que han dejado de fumar no más allá de 15 años y en personas que tengan riesgos laborales, ¿no? Que han trabajado en algunas minerías o en tal, es evidente que el hacer TAC periódicos salva vidas, eso está clarísimo. Y, por último, una pincelada sobre la biopsia líquida, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la prevención? La biopsia líquida es un mecanismo por el cual somos capaces de tomar una biopsia desde la sangre. Bueno, pues si yo tengo en la mama un tumor, ¿cómo me tomas desde la sangre? Pues porque ese tumor de la mama tiene una vida, como todo en la vida, todo aumenta, disminuye, o sea, las células mueren y esos productos de las células salen a la sangre para eliminarse, e incluso células completas tumorales salen por la sangre. Entonces, cada vez se están haciendo más detecciones de estas sustancias, ya sea DNA completo, ya sea RNA, ya sea células completas que van por la sangre y las podemos detectar. Y como cada vez la biotecnología es superior, pues en este momento ya somos capaces de detectar sustancias en la sangre o células circulantes que te dicen, esta persona tiene un cáncer de mama o tiene un cáncer de colon. Y dices, bueno, pues eso es tremendo. Bueno, todavía no estamos en un punto robusto porque todavía nos es difícil manejar determinadas situaciones. Por ejemplo, si alguien se hace esta prueba y le sale que tiene un cáncer de mama, se hace una mamografía o una resonancia y se ve, pues estupendo. Pero ¿y si no se ve, qué hacemos, no? Eso nos está pasando con mucha frecuencia. Bueno, con alguna frecuencia. Que de repente te viene un paciente y dice, me ha hecho este análisis, una biopsia líquida y tengo un cáncer de páncreas. Y le miras y le remiras y le haces una resonancia y un PET y no encuentras nada y no le voy a quitar el páncreas. O sea, porque como luego no encuentre nada, me voy a tener que ver con su señoría, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a ver esto cómo va. Entonces, esto que todavía no es suficientemente robusto, claramente será el futuro, porque es mucho más cómodo, mucho más sencillo, y cuando verdaderamente hay una correlación, esta será la forma de hacer una detección precoz mucho antes, ¿no?, que en una mamografía, eso sin duda. Por lo tanto, esto nos va a servir para hacer cribado, para hacer diagnóstico precoz, para estratificar a los pacientes, porque ya nos servimos de la biopsia líquida para determinar las características moleculares de los tumores, para saber si determinado tumor tiene tal mutación y le puedo tratar de una determinada manera, orientación terapéutica. También nos sirve para cuando hemos tratado a un paciente y ya no vemos tumor, decir, bueno, ¿pero queda realmente tumor o no? Pues nos sirve, porque a veces dice, sí, cuidado, que sigue habiendo células circulantes, ¿no? Lo que llamamos enfermedad mínima residual, y para predecir recaídas. Es decir, hay personas que van a recaer y tardan a lo mejor en verlo en una prueba de imagen X tiempo, y con esta técnica pues se haría mucho antes la detección. Por lo tanto, esto que se llama medicina de precisión, digamos, va a ser el futuro. Muy probablemente llegará un momento en que no tengamos que hacer mamografía ni colonoscopias y que hagamos este tipo de análisis. Por ahora simplemente os lo cuento, pero está en una fase muy cara, todavía es muy caro ese tipo de análisis, ¿no? Pueden costar entre 2.000 y 3.000 euros el hacer este tipo de análisis, ¿no? Y luego todavía nos encontramos con cierta frecuencia con lo que creemos que puede ser un falso positivo, que te salga positivo y que no encuentres nada. Que luego es verdad que de esos falsos positivos, con el tiempo puede que fuera verdad, pero que es verdad que ahora todavía nos complica la vida. Es verdad que también nos ayuda,
que hay gente que se lo ha hecho, te viene y efectivamente lo encuentras y le has tratado precozmente, que era el objetivo de esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que esa parte es importante, pues un poco por acabar. El cáncer, como habéis visto, es una de las mayores causas de sufrimiento y muerte en el mundo. Casi la mitad de los tumores se podrían evitar, hemos visto todas esas causas, ¿no?, metabólicas, ambientales, de la conducta, que el tabaquismo, el alcohol y la obesidad son una prioridad para disminuir el riesgo de cáncer y que realmente la prevención, si se hiciese bien, exhaustivamente, de forma organizada, financiada, etcétera, muy probablemente tendría mucho más impacto que los avances terapéuticos, que son fundamentales para cuando ya se ha establecido la enfermedad, pero que realmente, bueno, pues es algo más tardío. Y bueno, simplemente os hablo de un minuto de nuestra fundación. Lo que hacemos, como os he dicho, es básicamente tiene 3 patas, ¿no? La difusión de la cultura de la prevención, el apoyo psicosocial a los pacientes a través de psicooncólogos y de actividades lúdicas que permitan, sobre todo a los pacientes que están en quimioterapia y que están peor, ¿no?, pues salir un poco de ese entorno y bueno, y ver que hay mundo detrás de todo esto, ¿no? Y la parte de la investigación, os invito a que entréis en nuestra web, ¿no?, y colaboréis si os parece oportuno. Y bueno, pues agradeceros realmente vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderla si me lo sé. Bueno.